Ok, miremos este ejemplo. Eso es lo que se conoce como un péndulo cónico. Es básicamente un objeto atado a una cuerda y haciendo este movimiento, dando vueltas en un círculo. Aquí abajo, en la parte baja, describe un círculo. Obviamente el movimiento en 3 dimensiones se ve como un cono, por eso se llama como péndulo cónico. ¿Listo? Entonces, hallemos el periodo de ese movimiento. ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta completa aquí abajo? Y hallemos la tensión en la cuerda. Entonces, usted tiene aquí el objeto. El objeto entonces está dando vueltas en este círculo, en un círculo aquí, ¿cierto? Entonces por eso está sostenido por esta cuerda, entonces tendrá que estar tensionada. Miremos entonces qué fuerzas actúan sobre ese objeto. Entonces sobre ese objeto está la fuerza de atracción gravitacional hacia abajo y una tensión en la cuerda aquí que lo sostiene hacia esta dirección. Entonces lo voy a poner aquí como fuerza de tensión para que no se confunda con la letra T del periodo. Entonces si lo quiero ver en una vista lateral, véalo aquí, tensión en esta dirección, fuerza de tensión en esa dirección y fuerza de atracción gravitacional hacia abajo. Esas son las fuerzas que actúan sobre ese objeto. Entonces vamos a descomponer estas fuerzas. Tengo aquí un eje vertical y un eje radial hacia el centro del círculo. Como se está moviendo en un círculo aquí abajo, entonces hay una fuerza centrípeta hacia el centro de ese círculo. Entonces recordemos que el círculo tiene un radio R aquí. Entonces miremos una cosa. Ese ángulo básicamente es ese mismo ángulo que está aquí. Esa es la misma línea inclinada y esa es la misma línea vertical, vertical inclinado, vertical inclinado. Entonces ese ángulo es el ángulo θ aquí. Entonces esa fuerza de tensión yo la puedo descomponer en dos. Entonces habrá una aquí, que es la componente coseno, y otra acá, que es la componente seno. Entonces esta componente aquí es la componente fuerza de tensión coseno de ángulo. Y esta componente aquí será fuerza de tensión seno de ángulo. Ahí está. Porque mira, aquí es un triángulo rectángulo. Este lado que está aquí es el cateto opuesto. Y recuerda que ese cateto opuesto es este mismo pedacito que está aquí. El cateto opuesto se calcula con seno y el cateto adyacente con coseno. Entonces ahora, ¿qué pasa aquí? Como él no sube ni baja en este eje, entonces tenemos que aquí se equilibran estas dos fuerzas. La fuerza de tensión por coseno de θ se equilibra con el peso. Fuerza de tensión por coseno de θ se equilibra con mg. Eso lo que es básicamente, haga sumatoria de fuerzas en ese eje. Como no hay movimiento en ese eje, entonces no hay aceleración. Y entonces la fuerza de tensión positiva, mg para abajo negativo, entonces los dos se equilibran y básicamente son iguales. Ya lo hemos hecho muchas veces, entonces rápidamente. Ahora, en esta dirección, recuerde que como se mueve en un círculo aparece una aceleración hacia el centro del círculo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí yo puedo despejar rápidamente. Fuerza de tensión es igual a mg sobre coseno del ángulo que forme ese cono ahí con un eje vertical. Con eso puedo hallar la fuerza de tensión. Ahora, en el eje radial tengo, ¿qué fuerzas tengo en el eje radial? Fuerza de tensión por seno de ángulo hacia el centro. No hay nadie más. Entonces eso tiene que ser igual a la masa del objeto por una aceleración hacia el centro, por la aceleración centrípeta. Entonces hagamos una cosa. Reemplacemos aquí la fuerza de tensión que ya la habíamos hallado aquí. Entonces nos queda mg sobre coseno de ángulo. Eso es igual por seno del ángulo que estaba aquí. Eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces vengo acá ahora. Seno sobre coseno es tangente. Entonces mg. Bueno, entonces las m por un lado y m por el otro se cancelan. Entonces queda g seno sobre coseno. Entonces eso se convierte en tangente. Entonces queda g tangente del ángulo. Eso es igual a aceleración centrípeta. Pero entonces recordemos una cosa. La aceleración centrípeta también era igual a 4pi cuadrado r sobre t cuadrado. Donde esa t cuadrado, ¿quién es? Esa t cuadrado ese es el periodo de ese movimiento. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa. ¿Y quién es r? Pues el radio del círculo donde él se esté moviendo. Es ese r mayúscula que tengo ahí. Lo voy a poner como r mayúscula. El radio del círculo. Véalo ahí. Ok. Entonces hago una cosa.
De aquí puedo despejar ese t. Entonces queda t, pasa para acá arriba, entonces queda t cuadrado es igual a 4pi cuadrado r sobre, vengo esta para acá, paso a dividir, entonces queda g por tangente de teta. Pero entonces, ¿quién es R? ¿Quién es el radio del círculo? Pues mire aquí, vea. Esa L es la hipotenusa y este R es el cateto opuesto a ese radio. Eso es un triángulo rectángulo aquí. Véalo aquí. Entonces ese R es muy fácil de calcular. Como es el cateto opuesto, entonces recuerde que el cateto opuesto es R, es la hipotenusa que es L, seno de ángulo. Donde seno de ángulo es el ángulo del ángulo que forma pues la cuerda con un eje vertical aquí. Entonces lo reemplazo acá arriba, entonces queda tensión, por eso no puedo poner fuerza de tensión porque se confunde con esa T, ese es periodo. Periodo de ese movimiento al cuadrado es igual a 4pi cuadrado r, pero r ¿quién es? Es L, que es la longitud de la cuerda, seno de ángulo, sobre G por tangente de ángulo, de ese mismo ángulo. Entonces, bueno, yo aquí esa tangente de ese ángulo la puedo volver así otra vez seno sobre coseno, para que se me elimine ese seno con ese seno y el coseno sube. Entonces queda periodo de ese movimiento es igual a 4pi cuadrado L coseno de ángulo sobre G. Ese es el periodo al cuadrado. Obviamente saco raíz cuadrada para hallar el periodo, entonces raíz cuadrada es igual 4pi cuadrado pueden salir como 2pi. El 4 puede salir de esa raíz como 2 y el pi cuadrado puede salir como pi, entonces queda L coseno de ángulo sobre G. Ese sería entonces el periodo de ese movimiento, el tiempo en dar una vuelta completa en ese círculo por ese objeto.